Muy buenas, la parte que a mí me correspondió fue la parte 8 y les vengo a hablar sobre el ejemplo que es el proceso constructivo de un tanque semienterrado. Entonces, el primer ítem o paso a trabajar, vamos a hablar sobre la preparación del terreno. Primero que todo, el terreno tiene que estar bien nivelado y posteriormente compactado, ya sea con un compactador manual o con uno mecánico. Este terreno tiene que liberarse de todo material orgánico. Y si el agua de nivel freático incluye una presión en la base del terreno, se deberán colocar filtros y drenes, esto para que el bombeo sea constante durante la excavación y la construcción de la cimentación. Para un mejor trabajo en este terreno se deberá colocar una plantilla de 5 centímetros de espesor con un concreto con F' sub C igual a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Proporcionamiento del concreto. Entonces, la mezcla se trabajará con el fin de lograr una trabajabilidad, resistencia, durabilidad, compresión y una mayor maniobrabilidad en el concreto. Las especificaciones para este concreto en obra establecerán algunos o todos de los siguientes aspectos: una relación máxima de agua-cemento, un contenido mínimo de materiales cementantes, el contenido de aire, el revenimiento, el tamaño máximo de los agregados, la resistencia y otros requisitos como lo son los aditivos y tipos especiales de cementos agregados. A continuación les explicaré algunos de estos ítems, lo cual serían los más importantes. Tenemos que tener en cuenta que todo tipo de mezcla, ya sea muy suelta o muy arenosa, no la vamos a considerar en nuestro proyecto, ya que podría presentar fallas a niveles abundantes. Sigamos hablando con el tamaño máximo de los agregados. Según la sección 5.c de la GNTC del concreto, el tamaño nominal máximo de los agregados no debe ser mayor que un quinto de la menor distancia horizontal entre las caras de los moldes, un tercio del espesor de losas, ni tres cuartos de la separación horizontal libre mínima entre barras, paquete de barras o tendones de preesfuerzo. Entonces debemos considerar que estos requisitos pueden omitirse cuando las condiciones del concreto fresco y los procedimientos de compactación que se apliquen permitan colocar el concreto sin que queden ningún tipo de huecos ni espaciamientos. Venimos a hablar sobre el mezclado del concreto. Para esto tenemos que tener una mezcla uniforme, pues los ingredientes se mezclarán por un largo periodo de tiempo suficiente para producir un concreto de color y consistencia uniforme a efecto de lograr un revenimiento muy específicamente completo. El cemento y el agua deben producir una masa capaz de ser descargada sin obtener ninguna segregación dañina. Esto es, si la mezcla se ejecuta en la obra, se empleará una revolvedora que sea capaz de combinar apropiadamente los agregados. Ya bien, hablando del cemento y el agua, para esto, las normas recomiendan utilizar un concreto premezclado para evitar todo tipo de riesgos y accidentes en la obra. Para el vaciado del concreto, la cimbre debe estar terminada en su totalidad. Se debe retirar todo el agua existente en el sitio y los refuerzos deben estar listos y colocados en su lugar. El concreto se depositará en forma continua o en capas, con tal de que no se deposite concreto fresco sobre el que ya se haya vertido anteriormente. Esto para ocasionar grietas o algún tipo de daño en nuestro concreto fresco. Posteriormente se consolidará mediante picado, vibrado o apisonado, de tal manera que confine totalmente el refuerzo a los elementos empleados, llene las esquinas de los moldes y se eliminen las bolsas de aire que puedan provocar la presencia de huecos o de planos muy débiles. El curado del concreto debe ser un curado húmedo y continuo durante 7 días posteriores. Esto se hace según la sección 5.2.3.4 del Manual de Tanques y Depósitos de la CFE, el tomo 1. Este curado debe ser mediante los compuestos necesarios para formar una membrana impermeable en el concreto. Se hace inmediatamente después del fragado inicial. Esto para evitar que se obtenga después húmedos en el concreto y pueda dañar nuestra mezcla.
Por último, vamos a definir cómo es que se hace el llenado del tanque. Entonces, si el tanque está constituido por varias celdas, el primer llenado se debe efectuar en cada una de ellas de manera independiente. El primer llenado del tanque se debe efectuar en forma gradual de la siguiente manera. Primero, una tercera parte de su capacidad. Segundo, a dos terceras partes de su capacidad. O tercero, a la capacidad del tanque. En cada etapa del llenado se debe efectuar una inspección visual para verificar que no se presenten fugas visibles y que la estructura no presente grietas y deformaciones mayores que las permisibles. Si el tanque muestra un buen comportamiento en cada etapa, se puede continuar con la siguiente. En caso de lo contrario, debe proceder al vaciado y reparación del tanque. Muchas gracias por su atención prestada.